Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que esta bendita presencia del Todopoderoso en este pacto bendito que vino a establecer por medio de su Hijo Jesús, los que tenemos entendimiento, echemos manos de esta riqueza, no contextando, no entristeciendo esta bendición y esta riqueza, para no hacer vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo y poder gozarnos y deleitarnos, echar mano de toda esta herencia y de estas benditas riquezas que nos ha traído mientras estemos en el planeta Tierra, en este cuerpo humano, para poder ir a la vida eterna. Así son los deseos de este siervo suyo, siempre recordándole, bendito pueblo de Dios, que he orado al Todopoderoso por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, por todos los llamados y los escogidos, los que están dando un seguimiento, los suscriptores. Y bueno, me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 6 de la epístola a Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 15. Así que estamos hablando del pacto como un ejemplo que nos pone Dios de Abraham, del Padre de la fe, del que salió por fe, de Cristo Jesús, que nos trajo también este bendito pacto para que no fuera por obras, sino fuera por el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada. Así como Cristo Jesús muchas ocasiones habló con términos de parábolas, con términos terrenales, con términos humanos. De igual manera aquí Pablo, para poder entender, pone una parábola con ejemplos humanos. Un pacto, cualquier pacto hecho por hombres, supongamos, yo vengo o voy de siendo mexicano a querer poner una empresa, soy millonario, a poner una empresa en algún otro país, como en este caso el dueño de Tesla aquí a México. Entonces, entre el gobierno de México y este empresario va a haber un convenio, va a haber un papel, va a haber un pacto de ambos requisitos para cada uno de ellos, y los dos lo van a firmar, y una vez que está firmado ante una notaría, ante un fiscal, ante la autoridad correspondiente, no lo puede invalidar porque ya firmaron ambos en común acuerdo y ya no se le puede quitar ni añadir algo. Si yo lo firmé y el gobierno el día de mañana quiere cambiarme el contrato, ya no se puede. De igual manera yo, así pone este término para el bendito pacto que trajo Dios para con los seres humanos, el pacto de la fe, el pacto de la perfección, el pacto de la cruz, el pacto de la muerte. Es un contrato, como Dios nos decía ayer y nos ponía el ejemplo, ¿verdad? Que antes de firmar el contrato, ¿qué hombre no se sienta primero a calcular el costo, hablando de la fe, a ver si tiene con qué acabar? De igual manera, le pongo otro ejemplo. Yo me asocio con alguien que tiene un terreno en un área donde yo quiero poner una gasolinera. Yo tengo el dinero, él tiene el terreno, y hacemos un pacto los dos de trabajo también, tanto de que él va a poner el terreno, yo voy a poner el dinero, las ganancias, el trabajo de ambos, que él también tiene que trabajar y ver por los intereses, yo también tengo que trabajar, y en el pacto establecido se señala que si yo fallo o él falla, pues puedo perder mi parte y automáticamente quedar fuera si no cumplo con el pacto. Otro ejemplo más, aquí por ejemplo su servidor renta algunos cuartos a estudiantes y tenemos un contrato
de arrendamiento. Es un papel en donde antes de que se le dé el cuarto al estudiante o al padre del estudiante, lea primero los requisitos, lo que ofrecemos nosotros, los que nosotros estamos también ofreciendo y que nosotros estamos obligados a no transgredir ese contrato, y de igual manera el derecho que tiene el estudiante de no meter gente, de no usar el cuarto como hotel, como discoteca, de no hacer ruido porque es área de trabajo, etcétera. Y se pone en el contrato, ¿verdad?, que si yo dejo de cumplir algo o algo, se le da 1 mes o 2 meses gratuitos, o de igual manera, si no cumple, ejemplo, se queda uno con el depósito y se le puede echar para afuera. Así también, como estas parábolas que nos está dando el ejemplo, el pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesucristo fue perfección, fue no pecar, fue dejar como Abraham totalmente el mundo, dejar mis costumbres, como lo hemos estado viendo versículo con versículo. Ese es el pacto es de muerte, el pacto es de cruz, el pacto es de separación, cosa que muchos no entienden, y claro que han terminado muertos, porque el pacto que vino a establecer Dios con los hombres es que el pecado paga un salario y es la muerte, como el pacto que hizo también Dios desde un principio con Adán y Eva. Adán y Eva, una vez que les dio una forma y los puso en la obra del Edén como una sombra de lo que iba a venir, y que les dijo: el pacto es yo te he hecho para que cuides el Edén, yo te he puesto para que comas de todo árbol bueno, yo te he puesto para trabajar aquí en esta obra, pero el día que me desobedezcas y transgredas mi mandamiento de acercarte al árbol de la ciencia y del mal y comer, ciertamente vas a morir. ¿Estás de acuerdo, Eva? Sí, Señor, estamos de acuerdo, firmamos. Hoy la firma es con la sangre de Cristo y el arrepentimiento, y que Dios en ese momento, en su pacto, me resucitó, me dio vida y fui acreedor a todas estas bendiciones, pero que las tengo que cuidar. Entonces, así está, no se invalida. Ahora, no es que nosotros, los verdaderos representantes, los pocos que quedamos en el planeta Tierra, nos las pasemos amenazando, ni Jeremías ni Isaías, sino más bien nosotros no queremos que Dios invalide las promesas por culpa de los que transgrieren el pacto y dicen, ¿verdad?, que Dios es amor, que vino por pecadores, que no importa que pequemos, que solamente Él es justo. Eso no es fe, porque recuerda que estamos hablando de un pacto de fe, donde tenemos el fuego de Dios, donde tenemos el Espíritu Santo para ser seres espirituales y ir creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Bien, dice, ahora bien, en el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas en el pacto y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces es muy importante meditar en este versículo, bendito hermano, la enseñanza que tiene, porque el pacto que hizo Dios con Abraham, si él saliera de Ur de los Caldeos, como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, lo que significa a todos los que han dado un seguimiento, bien, solamente los que tienen ese fruto, solamente los que dejan y mueren y toman su cruz y se apartan totalmente del mundo, esa es la simiente de Abraham. No todos los cristianos y todas las congregaciones y sectas que tienen sobrenombres que no son bíblicos, que bautistas, que adventistas, que pentecostales, que sí, viene pentecostal en la Biblia, pero se han agenciado nombres para identificarse como grupos y sectas de diferentes denominaciones por no estar de acuerdo. Esas son simientes en la carne,
porque ya le dije que el pacto verdadero, la verdadera simiente, es una muerte. Acuérdense que vimos en Gálatas, bendito hermano, cómo Pablo da testimonio de su conversión, cómo estuvo 17 años totalmente separado del mundo, capacitándose y trabajando para la obra de Dios, y cuando se presentó a los baluartes le dieron la diestra en señal de que estaba crucificado juntamente con ellos, de que era simiente de Abraham, de que era, ahora hay una simiente nada más, que haya miles de iglesias que manejen la Biblia con diferentes denominaciones y nombres, es muy distinto y no me maravilla porque también está profetizado por el mismo Dios. Está escrito en la Biblia, entonces no me maravilla. De hecho, la bendita palabra nos enseña siempre que los verdaderos seguidores de Dios, de Cristo, siempre, en todas las épocas y todas las generaciones que Dios ha estado desde que empezó el ser humano, ha sido un remanente muy pequeño. Digo, se ha presentado a muchos. En el primer pacto, el pueblo hebreo era mucho, en los tiempos de los reyes, después de los reyes, en la deportación, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de Josué. Y quiero decirle que la mayoría de esos grupos eran pecadores. Pocos son los que verdaderamente tenían temor. Y no nada más hablo del Antiguo Testamento, sino también hablamos desde que inició el pacto establecido de Dios por medio de Cristo para santidad, para muerte. También siempre, desde los principios, ¿verdad? Han sido el avivamiento y todo, pero que los que siguen a Cristo, los que verdaderamente lo dejan todo, han sido siempre un remanente muy pequeño. Y esa es la simiente. La simiente verdadera de Abraham son aquellos que tienen el fruto que tuvo Abraham, como ya lo vimos, que era un ser que no conocía a Dios, era un ser humano, tenía ídolos, tenía una vida ajena a la de Dios, y a los 75 años cuando fue llamado, él dejó absolutamente toda esa vida que llevaba, todas esas costumbres, todos esos dioses, todos esos hábitos, y salió a una vida nueva para adorar a Dios. Así que esa es la verdadera simiente para que nadie lo engañe. Y si lo engañan, bueno, pues ya es uno más de los que está bajo el engaño de Satanás, con sus palabras persuasivas, con su espada, ¿verdad? Engañado pensando que se va a salvar y que se va a llevar una muy mala experiencia cuando venga el juicio y nos despierte Cristo Jesús. Pero bienaventurado el que medita, bienaventurado el que tiene hambre, bienaventurado el que viene a poner atención a la bendita palabra con temor. Entonces, bien, dice entonces, bendito hermano, hermanos, hablo en términos humanos, dice, ahora bien, Abraham, fueron hechas las promesas porque Dios le cumplió la promesa cuando hizo el contrato con Abraham, cuando hizo el pacto. Abraham no le falló y Dios tampoco le falló. Y a su simiente, ahora fíjese bien, no, simiente obviamente habla de semen, cuando uno sabe su genealogía, pero aquí la genealogía y el semen es el espiritual, es el de la fe. No dice, y a las simientes, como ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, como dijo Cristo Jesús, Padre, así como tú y yo somos uno, yo te pido, Padre, que estos sean uno, un rebaño, un Dios, un mediador y un rebaño, nada más. Como si hablase de muchos, no lo dice la palabra así, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y claro, la simiente de Cristo, bendito hermano, el día de hoy, y bendita hermana, que profetizaba en el Antiguo Testamento, recuerde que Cristo significa ungido. Y recuerde, la simiente de Cristo
la simiente de Abraham por fe son seres espirituales, seres ungidos, porque la palabra Cristo es ungido, seres ungidos, seres espirituales como dice en Apocalipsis, Dios no es Dios de carne, sino es Dios de espíritus. Como dice en San Juan, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu. Como dice en Apocalipsis, que delante de su trono están 7 espíritus, que es la iglesia, somos nosotros. Así, bendito hermano, como está escrito también en Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, que va dirigida a ángeles. Esa es la simiente. Y por fe, yo dejé de ser un ser de carne. Por fe, yo dejé de ser un ser de abajo, un ser terrenal, un ser que por el fuego de Dios consumió todos los ídolos, todo lo que me absorbía de adorar a Dios y de prepararme para la vida eterna. Así que un ser espiritual no anda buscando dinero, no anda buscando lo que dejé en Ur de los Caldeos, lo que dejé en Egipto, no ando buscando las ollas de carne, que todo era figurativo, todo era una imagen, sino ando buscando, como dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, que si verdaderamente resucitamos, busquemos las cosas de arriba, busquemos las cosas que no se ven, busquemos donde está Dios y Cristo Jesús sentado a la diestra. Esa es la simiente, para que nadie lo engañe. Así que la carne y el espíritu no tienen compañerismo, no tienen comparación, tienen un fruto muy diferente los dos. Dice entonces, en el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ahora, como nos acaba de decir con parábolas, un pacto entre humanos no se le añade ni se le quita, se ratifica y se cumple. De igual manera, una vez que el pacto se estableció de Dios por medio de Abraham, y después que vino en carne la simiente de Abraham, ratificada previamente por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, porque está hablando del primer pueblo, cuando estuvo en Egipto, que no tenían ley, sabían que había un Dios, sabían que los iba a rescatar Dios, tenían la circuncisión de Abraham, pero no tenían una ley. Entonces, 430 años después que Dios, por medio de Moisés, saca al pueblo, les da una ley en donde vienen todas las profecías, en donde viene ratificado tanto el primer pacto como el segundo pacto, y que nadie lo puede transgredir ni hacerlo a su modo, como hoy la mayoría de los que se piensan que son cristianos quieren transgredir el pacto de muerte, quieren transgredir el pacto de perfección. Como estamos viendo, recuerde que esta epístola de los Gálatas, ¿el por qué es? Porque los Gálatas habían empezado por fe y llegaron los de la circuncisión, llegaron los de la carne a quererlos engañar y a bajarlos de la cruz para dejar de ser seres espirituales, seres de arriba, seres perfectos, y llevar de igual manera un cristianismo como el que se lleva hoy en la mayoría del mundo, carnal, terrenal y diabólico. Entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar las promesas. Ahora, este pacto que vino a traer Cristo no abroga tampoco la ley que trajo Dios por medio de Moisés. ¿Por qué no la abroga? Esto es muy importante. Mira, hermano, una cosa es la ley y otra cosa son los cultos terrenales y los mandamientos terrenales. Son dos cosas muy diferentes. La ley de no matarás,
de no tendrás dioses ajenos, de que Dios hasta la tercera y cuarta generación toma venganza de los que la aborrecen, pero bendice a los que la aborrecen, que no harás como las demás naciones, que solamente honrarás a tu padre y a tu madre y a Dios, etcétera, que son muchísimas, no las vino a transgredir Cristo Jesús. La ley, vuelvo a repetir, no los cultos, que eran como una sombra, el templo, el lugar donde se hacían los sacrificios, el candelabro, el tenerlos prendidos, el Shabbat, esos eran cultos, como una sombra de lo que iba a venir. Hablamos de la ley. De hecho, en San Mateo, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley de los profetas del Antiguo Testamento, sino he venido para que la cumplan, porque ninguna coma, ninguna tilde pasará sin que se haya cumplido todo. No he venido a abrogar la ley. Porque recuerde que ya vimos en Romanos que gracias a esta bendita ley me hizo pecador. Gracias a la ley que Dios le dio al primer pueblo, supe que era un pecador. Supe que el camino que yo llevaba no era para lo que Dios nos había creado. Entonces, esta ley me dio el conocimiento de que era pecador. Y recordemos que el pacto de Cristo Jesús fue para que podamos cumplir la ley. Recuerde que ya hemos visto muchas veces que sin el Espíritu Santo, sin fe, sin lo que nos trajo Cristo Jesús, es imposible que la ley se enseñoreaba de mí. Que esta Biblia era imposible cumplir a la carne. Entonces, el pacto establecido fue, ok, mi hijo muere, mi hijo carga con el pecado, mi hijo carga con tu debilidad, y te voy a traer a todo el que crea, a todo el que quiera salir de la esclavitud, le voy a traer un poder para que sea perfecto, para que no peque más, para que sea un ser espiritual. Ese es el pacto. Dice entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, porque los de la circuncisión querían abrogar el pacto de la cruz con los cultos terrenales que ellos tenían y con sus ideas que ellos tenían. Igualmente, también hoy, la mayoría de los que se dicen cristianos quieren invalidar el pacto de Cristo, el pacto de perfección. Dice, no la abrogan para invalidar la promesa de libertad, la promesa de rectitud, la promesa de perfección, la promesa de espiritualidad, la promesa de ser hijos de Dios, la promesa de ser imagen de Dios, la promesa de ser luz, la promesa de caminar y llevar el Evangelio, etc. Dice, porque si la herencia es por la ley y no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Ahora bien, ¿de qué herencia estamos hablando? Recuerde, en el primer pacto, las promesas que Dios hizo fueron como unas sombras terrenales y las cumplió Dios. Una de las principales fue la tierra de Canaán, donde emana leche y miel. Y Dios cumplió a la descendencia no pecadora, porque la pecadora quedó postrada en el desierto 40 años, sino a los que nacieron en el desierto se les dio la promesa de la tierra de Canaán, la tierra que hoy es todo Israel. Y así como Dios había prometido, la repartió a 12 tribus en el libro de Josué, porque ahí podemos ver cómo adquirieron esa tierra que tiene mucho conocimiento. Entonces, esa herencia fue terrenal. Ahora, en este pacto, las promesas al que creyera, las promesas al que fuera simiente de Abraham, fue lo que con la muerte nos trajo Cristo, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es el Espíritu Santo, que es una muerte por fe, una separación y una vida nueva. Esa es y ahora, ¿son riquezas? Claro que son riquezas, porque me está sacando de la cautividad, del engaño, de lo que trajo Satanás.
Es una herencia, pero es un pacto. O sea, yo te doy gratuitamente, pero con esta condición: no peques más, no regreses como la puerca al cieno, no regreses como el perro al vómito. No quiero que seas tibio, no quiero que sirvas a dos señores. O sea, el pacto es muy directo, de perfección y de una entrega total, para ser acreedores por la fe a todas estas riquezas en este pacto de Cristo Jesús. Dice, porque la herencia es por la ley. Claro que todos los profetas profetizaron la llegada de Cristo, profetizaron el Espíritu Santo, y no es por las promesas, y ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bien. Ahora dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirvió la ley? ¿Para qué sirvió el primer pacto? ¿Se acuerda que le dije, bendito hermano y bendita hermana, que íbamos a fortalecer la enseñanza de Romanos? Que por eso Dios me puso proseguir con Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Aquí está, fíjese bien. La ley, el perfecto Dios, desde que entró el pecado al mundo y Satanás, el ladrón, nos robó la espiritualidad y nos convertimos en seres terrenales de barro, de aquí abajo. Entonces Dios nos mostró en todo ese primer pacto, al primer pueblo que dio una ley, que es imposible, o que fue imposible, poder hacer la ley, poder practicar la ley, poderla cumplir toda a la carne. Por eso recuerde, por eso los sacrificios, por eso los millones y millones de víctimas de animales que no pudieron quitar el pecado y que tenían que estar presentando continuamente por el pecado, ¿verdad? Y que Dios lo permitía, y que Dios en su paciencia soportó todo ese pecado para que viniera la perfección, para que con el sacrificio que Dios puso, que fue uno nada más y que fue Cristo Jesús, esa sangre preciosa nos trajera lo que no pudo traer la sangre del primer pacto de los machos cabríos, que es Dios con nosotros, para que no pecásemos. Entonces, ahí está, la ley fue añadida por la transgresión, para saber, para frustrarme, tengo una ley, recuerde, en mi mente está hacerla, pero en mis miembros encuentro otra ley. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea Dios por Cristo Jesús, que nos dio todo por fe en este pacto para poder cumplir su ley. Dice entonces, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La simiente, ¿cuál simiente? La de Abraham, la de fe. O sea, todo lo del Antiguo Testamento, toda la ley que Dios permitió, toda esta bendita este maravilloso plan que Cristo Jesús y el Padre hicieron durante siglos en el Antiguo Testamento, fue con el objetivo de venir en estos tiempos, o hace 2000 años, por la simiente que estaba profetizada, la que estaba por Dios escogida antes, para los que fueran a tener el fruto de Abraham. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, esa simiente son los que murieron totalmente a la vana manera de vivir, tanto de mis padres como del maldito gobierno que engaña a los seres humanos, y que ningún ser humano tiene la sabiduría para podernos llevar a la vida eterna. Como dice en Corintios, ¿en dónde está el sabio? ¿En dónde está el escriba? ¿En dónde está el disputador de este mundo? ¿Que no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que el mundo no quiso conocer a Dios mediante la locura de la cruz, que es el pacto, que es la muerte,
A Dios le agradó salvar a los creyentes y a la simiente por la locura de la cruz. Porque imagínense, cuando el pueblo donde vivía Abraham se despidió y dijo, me voy, loco, ¿qué te pasa? Vas a salir, mira, tienes una vida hecha, tienes una casa hermosa, tienes marfil, tienes tu cama de marfil, tienes ganado, tienes posesiones, loco, tienes 75 años, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? ¡Despierta! Pero él creyó a Dios. Y de igual manera, de la misma manera se repite, porque los que salimos del maldito mundo nos pasa lo mismo. ¡Hey, loco! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Esa no es la verdad. Te están engañando. Ese es un Dios legalista. No hagas caso. La cruz, no. Dios. Ok. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, la simiente de Abraham es pequeña. Así, muchos, como en los tiempos de Jesús, muchos creían y confesaban que su padre era Abraham y decían, nuestro padre es Abraham, le decían a Cristo. Nuestro padre es Abraham, los fariseos. Y Cristo así les decía, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían y creerían en mí. ¿Cuáles fueron las obras? Dejar todo lo que aprendió e ir a una vida bajo los pies de Cristo Jesús y de Dios. Ahora bien, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, por Dios, para con Cristo, la ley que vino, ahora, porque si la herencia es por la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? En el 19, perdón hermanos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahora, recordemos la promesa para poder recibir el Espíritu Santo, la promesa para caminar en el mar, la promesa para ser hijo de Dios, la promesa para tener a Cristo Jesús como pastor, como apóstol, como maestro, como sumo sacerdote, como rey de reyes. La promesa es únicamente para los que tuvieron fe. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Amén. Así que mira, hermano y hermana, este bendito pacto de la simiente fue ordenada por Dios por medio de ángeles, que los ángeles son mensajeros, ministros de Dios, ¿verdad? Porque allá toda la creación, tanto celestial como los que conocemos a Dios aquí, todo lo que hizo le sirve. Entonces, aquí habla de Dios, de ángeles que están trabajando también en la obra del ser humano. Ángeles, fíjese bien, y esta fue dado en la mano de un mediador. Entonces, recuerde que el pacto que vino a establecer Dios, fue Dios, un mediador, que significa el medio, que por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar forma humana para venirnos a comunicar como seres humanos, porque era un pacto de fe. Claro que Dios tenía el poder para bajar personalmente y mostrarse, aunque con el pecado nadie puede ver a Dios, pero pues Dios hubiera tenido el poder, pero ya no sería por fe. Entonces, así Cristo Jesús vino. Dios vino por medio de Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús, ¿verdad? Como un mediador, a reconciliarnos mediante un pacto, mediante un contrato, que es, te doy, pero te pido. Lee bien, que es el Evangelio, ¿verdad? Y que eso no, el contrato es ser acreedores a las promesas, pero si salimos, si imitamos a Abraham. Dice, y el mediador, por eso Cristo Jesús, como mediador, vino a decir siempre, tomen su cruz. El que no tome su cruz, no puede ser mi discípulo.
el que no tome su cruz y me siga todos los días, no puede venir en pos de mí. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ok. El mediador no lo es de uno solo, porque el mediador vino con todos nosotros, está hablando de ángeles, pero fíjense bien lo que dice aquí. Pero Dios, el que da la orden, el creador de los cielos y de la tierra, el que diseñó todo esto, es uno, el inmortal, el que no tiene ni principio ni fin. Dice en el versículo 21, y hay una pregunta, dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Otra vez, nosotros ya podemos entender más, bendito hermano y bendita hermana, estos versículos a los que han dado un seguimiento en Romanos, que nos habló para qué fue la ley, para qué fue el primer pacto. Eso ya lo sabemos y aquí lo vuelve a fortalecer y a concordar. Ahora, luego, la ley, el antiguo pacto, es contraria a las promesas de Dios, porque ya dije, las promesas de Dios y la herencia fue la libertad, fue ser seres espirituales, fue cumplir su ley, fue pasar de lo carnal a lo espiritual. Ahora, la ley no falló. Recuerde que ya vimos en Romanos, porque también en Romanos Pablo dijo, ¿habrá fallado la ley porque ustedes no creyeron? ¿Habrá fallado la ley para todos los judíos que hoy, en este año 2023 que estamos viviendo en marzo, habrá fallado Dios las promesas del primer pueblo que está en el muro de las lamentaciones lamentándose y que siguen esperando al Mesías? ¿Habrá fallado la ley? No. Lo que falló es la incredulidad de los que estaban predestinados. Es por eso que recuerde que los Gálatas estaban terminando bajo la ley, a sus fuerzas, sin el Espíritu Santo. Es por eso que todos los que fueron llamados en algún momento por medio de este instrumento, en el Evangelio, las promesas fueron que iban a ser seres espirituales, que iban a ser libres, que iban a tener un fuego, que iban a tener una ley, pero ellos invalidaron las promesas, pero la ley no falla. Porque aquí está uno que está dando testimonio de que Dios es veraz y que este bendito pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús, cuando uno cumple la parte y cuando ve Dios que en mi corazón o en su corazón usted es simiente de Abraham, son válidas todas las promesas de todo el Antiguo Testamento de la libertad, de la espiritualidad. Ahora, por eso dice el 22, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, ya vimos que en el primer pacto la palabra no pudo dar vida. ¿Qué es vida? Vida es que Jesús vino a resucitar mi espíritu. Recuerda que dice en San Juan, capítulo 3, cuando Cristo Jesús estaba con Nicodemo. Nicodemo, que era un sumo sacerdote, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Ahora, también hay otro versículo en donde un judío quería seguir a Cristo, o más bien ya era seguidor, y le dijo, Señor, mi padre acaba de morir, permíteme pues que lo vaya yo a enterrar y luego vengo y te sigo. Él dijo muy claramente, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto quiere decir que el primer pacto fue de muerte. Por eso Jesús cuando vino dijo, yo soy la resurrección, hablando de la carne y del espíritu. Todo el que cree en mí tendrá vida y yo lo resucitaré en el postrer. Todo el que cree en mí.
Así que la ley, el primer pacto fue de muerte. Y este pacto, que fue una preparación únicamente, y este pacto fue de resurrección, fue de vida. Ahora, si el primer pacto o la ley hubiera podido vivificar esta ley, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si yo hubiera estado vivo en el Antiguo Testamento y hubiera practicado todos los mandamientos sin pecar, porque la palabra justicia significa no transgredir ningún mandamiento de Dios establecido por Él en la Biblia, sino practicar la verdad. Eso se llama la palabra justicia. Ahora, si la justicia fuera y la justicia fuera verdaderamente por la ley, entonces, si el primer pueblo hubiera habido alguno que no fue ungido, porque David fue ungido, pero estamos hablando de los que no fueron ungidos, si hubieran practicado todos los mandamientos sin errar en uno, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué vino el otro pacto? Si el primer pacto hubiera podido traer lo que Dios busca, que es la perfección, que es adorarlo, que es no transgredir su ley, que es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, por demás, hubiera venido Cristo, hubiéramos seguido con el primer pacto. Dice en el 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Ahí está lo que le estoy diciendo. O sea, el primer pacto fue de muerte, fue de pecado, porque el pecado paga un salario y es la muerte. O sea, más la Escritura, la ley, lo que Dios preparó, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y aquí está nuevamente. ¿Cuál es la simiente? Cuando vino Cristo Jesús y el que entendió que desde que entró el pecado, todo lo que permitió Dios en el Antiguo Testamento fue una sombra, fue una preparación para que viniera la perfección, y el pacto establecido de Dios fue: sepárate de lo que vino a traer Satanás para separarme de mí. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que cuando hablamos de Dios, Satanás vino y nos, fíjese bien, y nos mató. Como dice, o como le dijo Jesús a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahora, Satanás nos separó totalmente del conocimiento de Dios, totalmente, a una vida que Dios no dejó. Así lo dice en Efesios capítulo 2, que nosotros antes estábamos en ignorancia, ajenos al pacto, ajenos a las promesas, ajenos a todo esto, o sea, totalmente separados. ¿Por qué usted no quiere morir? ¿Y por qué usted no quiere aceptar el pacto de separarse de esa maldita mesa cuando Satanás nos vino a separar y ahí sí el ser humano se agradó? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, este pacto es por fe, y la fe es creer que Satanás me engañó, que todo, absolutamente todo, lo que hacía yo y lo que hacen los seres humanos no fue para lo que Dios nos creó. Esa es la fe, porque eso lo declara la Biblia, no lo digo yo, sino lo declara la Biblia. Y que tenía que tomar mi cruz y separarme de todo ese engaño que es corrupto, que es terrenal, que es pasajero, que va a ser destruido, y tomar mi cruz y pasarme a una vida nueva, como Abraham. Ese es el pacto de la fe. Y así lo estableció Dios. Por eso hay muchos que no son simiente de Abraham.
Así está escrito. Todos quieren ver las promesas, todos quieren ver primero, como en el catolicismo, ¿verdad? Como muchos cristianos que se acercan y si les da un trabajo el Dios de aquí abajo, porque no es el Dios de allá arriba, y los sana de alguna enfermedad corporal, entonces creen. Pero ellos no pueden ver las promesas que son espirituales. Está bien, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, déjenme ver dónde nos quedamos porque ya me perdí. Ah, caray. Perdón, ahorita le sigo, pero no hay judío ni griego, pues digo, el pacto Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ok, el mediador no es uno, luego creo que aquí nos quedamos, ¿verdad? Mas la Escritura lo encerró todo en el 22, bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes, a los que creyeron, como Abraham. Dice en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, antes que viniese Cristo, antes que viniese este pacto, estábamos confinados bajo la ley, no nosotros, hablando del primer pueblo. Recuerde que la carta es de Pablo, estaban confinados, estaban bajo un pacto que era la ley. Recuerde, fíjese lo que dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué? Las promesas primeramente fue para el primer pueblo. Y Dios es justo. Porque si Dios los escogió como un instrumento, como una sombra, para que nos vinieran las promesas, claro que los judíos que quedaron en aquel entonces, cuando vino Cristo Jesús con vida, hablando de la carne, primeramente para ellos fueron las promesas, pero ellos estuvieron encerrados bajo una ley, bajo una preparación, bajo un primer pacto, bajo una sombra, para que viniera lo verdadero, lo perfecto y lo último. Porque después de este pacto de Cristo Jesús ya no va a haber otro. Ya no va a haber otro. Y si este pacto no fuera de perfección, hubiera otro pacto. Estaríamos esperando más promesas aquí abajo. Pero las promesas que esperamos nosotros ya no son de aquí abajo, son para allá arriba ya. Dice entonces, de manera, en el 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la ley ha sido nuestro ayo. Recordemos que ya lo vimos, el tener la ley, el estar circuncidado en el prepucio, es una carga, es algo que me agobia, es algo que ya vimos en Romanos 7. Porque en mi mente yo tengo la ley, me jacto, soy judío, tengo la ley, pero yo quiero, en mi mente quiero hacer esta ley, pero en mis miembros veo otra ley que se revela, y el pecado que mora en mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y recuerde que la gasolina y el motor vino y nos los trajo Cristo Jesús de allá arriba para poder funcionar. Yo quería hacer carro, yo quería tener gasolina para poder circular, no podía sin gasolina, no podía sin motor. Y Cristo Jesús vino y murió, cargó con mi debilidad, como ya lo vimos, y le quitó al primer pueblo esa carga, esa maldición, ese ayo, para traerles libertad a los que creyeran. Y vuelvo a repetir, porque muchos dicen, yo sí creo, yo confieso a Cristo, creo en Dios. No, ya le he dicho que el creer es la acción. Estamos viendo la simiente de Abraham. Estamos viendo que el creer no es de labios, sino es de tomar mi cruz, es de morir, es de separarme del pecado. Eso es creer. Dice entonces en el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a los que creyeron para llevarnos al pacto establecido que es la fe, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque por el primer pacto, por tener la ley, por la circuncisión,
no fueron justificados ante Dios para reconocerlo Dios como sus hijos, sino toda la ley fue para que se dieran cuenta que esta ley es imposible hacerla y creyeran en las promesas de que venía un mediador a traernos la libertad para que fuéramos justos, para que no se pecara. Dice en el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos bajo maldición. Es como yo le ponía también algún ejemplo la vez pasada, una parábola, porque yo no juzgo a los católicos, no. Sí, al Papa y a ellos sí, pero no a los católicos. Pero ese ayo es que yo, por ejemplo, voy a la iglesia o iba a la iglesia cuando era católico. Yo le hablo cuando era católico porque el conocimiento que yo tenía de una iglesia era de una estructura hecha por manos humanas, donde se congregaba y se daba la palabra de Dios. Entonces, yo iba a la iglesia y yo quería ser bueno, porque si hablaban de un Dios, ¿verdad? Yo quería ser bueno y sabía que el ser alcohólico era malo, y yo iba con el padre y le decía, padre, por favor, yo estoy pecando, ya estoy tomando. Y el padre me decía, pues eso es malo, eso es pecado, prométele a Dios aquí y vas a firmar por lo menos un añito que no vas a tomar ninguna copa de alcohol. Sí, pero padre, no, pero nada, lo haces. Y me querían meter una ley a mi carne que me frustraba, porque al final de cuentas yo, por temor al Dios que no el del cielo, firmaba. Y pasaban una semana, 2 semanas, cuando mi carne se estaba quemando, por lógica, y me pedía, y yo, era un ayo, era una carga, era una desesperación por no fallarle a Dios. Y yo, pues, por cumplir terminaba fumando a lo mejor mota, o terminaba en la cocaína, o terminaba por otras puertas para calmar el fuego y terminaba peor. Entonces, ya ha venido el fuego de Dios, el Espíritu, por fe pude dejar alcohol, pude dejar mi vida antigua, pude dejarlo todo. Alabados a Dios. Y esa carga, ¿qué dijo Cristo Jesús? Fíjese lo que dijo. En este pacto, mi yugo es fácil y ligero. Déjenme sus cargas. Mi yugo es fácil y ligero de llevar. Déjenme sus cargas. Y ahí está. El dejar las cargas es que cuando Cristo Jesús cargó con nuestro pecado en su carne, es que el que toma la cruz y se bautiza, le está dejando por fe todas las cargas que Cristo Jesús vino a cargar en la cruz para darnos el Espíritu, y esas cargas fueran ligeras hoy para nosotros y no pesadas. Bien, por eso dice en el 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el yugo, bajo esas cargas. Dice en el versículo 26, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, este versículo yo lo puedo transgredir para enseñarle a cualquiera, para enseñar el ecumenismo, como se está llevando ahorita, ¿verdad? No, todos somos hijos de Dios. No importa si eres hindú, no importa si eres de Alá, no importa si eres masón, no importa si eres de morón y testigo. Todos, aquí lo dice, mire, pues todos son hijos de Dios. Pues fíjese bien, la palabra de Dios es en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los que estábamos bajo el engaño de Satanás, porque el mundo está en tinieblas, que a todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él creyera, no dice que a todos, dice muy claramente, para que todo aquel que en él creyera no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, aquí está hablando de los de la fe, todos los de la fe, sí, no los que no tuvieron fe. Y recuerde, ¿quiénes son los que tuvieron fe? Los hijos de Abraham, las simientes de Abraham, los que dieron el salto y dijeron, yo no me voy a morir,
por un maldito trabajo que me está pidiendo Dios que sacrifique. Yo no me voy a morir por no tener una profesión aquí de ser arquitecto y ir a la escuela. No, yo voy a creer y voy de la mano a Dios porque yo creo que Dios aquí me dijo que soy extranjero, peregrino, advenedizo, agente de paso, que aproveche bien el tiempo, que el planeta Tierra es mi escuela, que no pierda el tiempo. Esa es la fe. Esa es la fe. Dejar el engaño de Satanás, el engaño de nuestros padres, el engaño de todo. Esa es la fe. Ahora, los que son de la fe, estos son hijos de Dios, hermano. Porque los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, según Romanos 8. ¿Y a dónde me guía el Espíritu Santo? Me guía al monte. Me va alejando del mundo. Me va separando de lo corruptible, de lo que va a ser destruido. Entonces, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y claro, esta bendita fe, este bendito pacto, nos lo trajo Cristo Jesús. Alabado sea. Este pacto como mediador, no como el primero. Porque en el primero Cristo no estuvo presente físicamente. Sí estuvo presente como Melquisedec, como en la Peña de Oreb, como el ángel de Jehová. Pero físicamente, para venir a traer el pacto y venirnos a enseñar, no estuvo presente. Hasta que se dio lugar proféticamente en los días que Dios tenía preparado para mandarnos al mediador en forma de carne y dejarnos este bendito evangelio, que es por fe. Dice en el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y aquí está lo que le estoy diciendo. El tema que hoy transgrede mucho, el bautizo. El bautizo. ¿Qué es el bautizo? El bautizo es salir de Ur de los Caldeos como Abraham. El bautizo es una muerte. El bautizo es una separación de la vida antigua, de todo el conocimiento y las costumbres y las obras que yo tenía, y crucificarme juntamente con Cristo, como dice en Romanos 6, porque o no saben, como dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo es que vamos a volver al mundo? ¿O no saben que todos los que han sido plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, han sido plantados en la semejanza de su muerte? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine pues el pecado, presenten sus miembros como vivos de entre los muertos. Entonces, hay muchísimos pasajes que hemos tocado a los que han dado un seguimiento para que Dios le quite la venda del engaño que hay hoy. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que una vez a mi padre, que era un ser con mucha sabiduría del mundo, él fue un ingeniero electricista, me fue, no imposible, pero sí muy difícil el poder tocarle. Me costó años, bueno, a Dios, no a mí, años, para irle quitando sus razonamientos con la Biblia para que mi padre accediera. Y cuando accedió con el Evangelio, se iba a bautizar otra personita que piensa que es cristiana, ¿verdad? Y que piensa que otro que era oposición, le dijo que no se tenía que bautizar, que basta con leer la Biblia. Sí, él lo quería circuncidar, quería volverle un cristiano a la carne, sin fe, sin el Espíritu, porque para poder tener la promesa necesito creer que debo de morir a toda la mesa de Satanás, debo de salir del maldito mundo, debo de salir de toda esa sabiduría. Aquí está hablando del bautizo. Ahora bien, los que fueron bautizados conforme al conocimiento, conforme al Evangelio de la Biblia,
No, conforme a torcer las escrituras, como ya le dije que hoy, muchísimos, la mayoría dicen, haz esta oración, ya eres salvo, sumérgete en el agua y ya eres salvo. Y no, son mediadores por medio de Cristo para leerles el pacto, el compromiso. Esos bautizos no valen, no sirven. Mire, bendito hermano y bendita hermana, aquí han llegado muchos que me han dicho que son cristianos desde hace 12 o 15 años, otros 8 años. Y cuando les he hablado del bautizo, me dicen, es que a mí nunca me dijeron esto. Y ellos se pueden volver a bautizar, claro, porque los engañaron, no les leyeron el contrato. Pero el que no se puede volver a bautizar, porque el bautizo es una sola vez, es el que entendió y el que lo hizo con conocimiento y transgredió la ley y luego lo quiere hacer así. No. Es el bautizo. Es el pacto que trajo Dios y el medio de la cruz, de la muerte, como le dijo Dios a Abraham, sal de tu parentela, sal de todo, ven y yo te voy a sacar una simiente. Ese es el bautizo, ese es el pacto de fe, ese es el pacto de muerte, ese es el pacto de la vida, ese es el pacto de morir a la carne, ese es el pacto de recibir. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, mediante de Cristo están revestidos. Ahora, ¿de qué estuvo vestido Cristo? Del Espíritu Santo, de la gasolina y el motor del Padre, lo que recibió en el Jordán. Dice, y ya no hay judío ni griego, ya no, en este nuevo pacto, ya no hay que el primer pacto, que yo soy de Dios, estoy circuncidado, y tú eres gentil, tú no, ya no, eso ya no existe en este pacto. No hay esclavo ni libre, ya no hay de que la circuncisión, ya no hay de que yo era libre y soy hijo de Abraham, no hay varón y mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí está, hermano y hermana. Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la vida, ya paso a ser una familia. Si tú eras judío, como dijo Pablo, ¿verdad? Lo que eran antes ellos no me importa, lo que eran antes. Porque hoy, por medio del Espíritu Santo, hemos sido enlazados con ligamentos. Hemos sido enlazados por el Espíritu Santo. Y mañana, bendito hermano y bendita hermana, voy a explicar bien este versículo. Es muy profundo, aunque ya he explicado yo el cuerpo de Cristo, ya he explicado lo que es ser uno, pero sí, me voy a detener ahí, aunque faltan 2 versículos para terminar el capítulo 3, pero no quiero yo aventajar sin que quede bien claro cada versículo y bien deshebrado. Así que bueno, mañana, si Dios me lo permite, lo terminaremos en la enseñanza número 7. Que la bendita gracia de Dios y la presencia de nuestro Señor Jesucristo se queden con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias y les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana. Gracias.